Gastão, vamos fazer assim, vamos falar agora com ele especialista, ele psicólogo, e vamos entender um pouco mais sobre os problemas da vida do ser humano. Vamos falar com ele. Así es, tenemos aquí en línea a Fernando Salinas, que tiene 23 años de experiencia como educador social y psicólogo. Buenas noches, Fernando Salinas, ¿cómo está? Buenas noches, estimados amigos. Mucho gusto de participar con ustedes y felicitaciones por abordar estas temáticas que es de interés para todos, ¿no? Sí, es un gusto tenerle de nuevo con nosotros. Y hoy abordamos esta temática porque son muchas las personas que, frente a los problemas, como en el caso que presentamos hoy aquí, el señor Manuel, las personas se notan muchas veces que no tienen herramientas, se quedan sin fuerza, sin ánimo al enfrentar problemas. Por ejemplo, personas que tienen problemas familiares se tornan cada vez más graves, personas que están sufriendo adicciones, llegan al punto de pensar en la propia muerte. ¿Y qué le podemos decir a estas personas que están viviendo estas situaciones? Bien, primero hay que ser empático con ellas, ¿no? No criticarla, no decirle, párate, sal adelante, esto no es nada, no se puede minimizar su problema. Si bien es cierto, hay diferentes niveles de problemáticas. Para una persona, su problemática, su situación personal es evidentemente lo suficientemente fuerte para sufrirla, ¿no? Entonces, primero hay que ser empático y después, evidentemente, hay que hacer un ofrecimiento de ayuda, ¿no? A veces es el verbalizar, el poder confiar en una persona, el ser escuchado, ¿no? Es una situación importante para no sentirse solo, es una tabla de salvación ante vicisitudes, problemáticas que estén incluso orillando a una persona, incluso a tener ideas suicidas, ¿no? Bueno, ahí usted tocó un punto muy importante, porque a veces, queriendo ayudar al prójimo, la persona minimiza, como usted dijo, el problema. Mira, eso no es nada, eso va a pasar, eso se supera, pero a veces las personas no entienden el proceso que el otro está viviendo. Quien lo veía, Manuel, por ejemplo, era una persona muy joven. Pensaban de repente, no, ese problema va a pasar. Se apoyó, por ejemplo, a la enamorada, pero la propia enamorada le falló y terminó siendo un dolor mayor que el que ya tenía. Entonces ahí, a esa persona que ahora está vulnerable delante de esa situación, esa persona ¿qué herramienta esa persona puede utilizar para ahora enfrentar ese problema que está viviendo? Sí, bueno, es importante, entonces decíamos, que se pueda, si no una persona, por más buena intención que tenga en ayudar a otra, no tiene las capacidades, el conocimiento, o sea, solamente de escucharlo es un buen aspecto, pero tendría que derivarlo a una persona que pueda darle la orientación, consejería o un nivel de psicoterapia más profundo para ayudarle a superar esta situación. Entonces hay que liberarnos de toda esta tensión y aprender mecanismos o herramientas para poder afrontar mejor los problemas, ¿no? Como estamos un poco entendiendo, ¿no? Los problemas son parte de la vida, ¿no es cierto? Y es la capacidad para afrontar los problemas que va a hacer la diferencia que unas personas se derrumben y terminen en su situación, u otras puedan superarlo. Entonces, como decía la canción de Arjona, el problema no es el problema. El problema es estancarse ahí y no resolverlo, ¿no? O sea, como un conflicto interpersonal, el problema no es que exista el conflicto, ¿no? El conflicto puede ser bueno y funcional cuando se resuelve y termina, como mencionaba, en una familia, apoyándose, ¿no? y superando. El problema o el conflicto es disfuncional cuando termina más bien desuniéndonos, enfrentándonos, acusándonos, echándonos la culpa y destruyéndonos, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que explorar mejores formas de afrontamiento del problema, ¿no? O sea, algunos, por ejemplo, recurren a la evasión, por ejemplo, con el consumo de drogas, ¿no? Con evadirse los problemas y aumentan más la problemática, ¿no?
otros recurren a la agresión, ¿no? Entonces se vuelven hoscos, hostiles y terminan quedándose solos, ¿no? O sea, en ser poco confiables. Entonces, en la vida hay que aprender, ¿no?, a aceptar algunas cosas que no significa conformarse con lo que se tiene. Es entender y aceptar que hay cosas que en algún momento no se pueden, no estamos en la capacidad de resolverlo, pero tenemos que comprometernos con nosotros mismos para buscar la ayuda, el apoyo y las estrategias, ¿no es cierto?, para poder superarlo y luego tener la satisfacción de haber logrado superar ese problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, se me ocurre también la historia de Víctor Frank, ¿no? Víctor Frank fue un psiquiatra vienés que fue una víctima también del holocausto nazi, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, él también, por su descendencia judía, a pesar de ser profesional, un psiquiatra respetado, es secuestrado, ¿no?, y alejado de su familia, de su tierra, y sometido pues a varios campos de concentración, ¿no?, en Auschwitz y otros. Y entonces él se dio cuenta, ¿no?, por sus conocimientos, que tenía dos opciones, ¿no? Una, derrumbarse y angustiarse esperando simplemente morir en cualquier momento, como los demás, o poder entender que dentro de toda esa situación extrema, ¿no?, que cualquier otro problema humano de repente nos puede parecer menos grande, donde la gente simplemente esperaba morir de inanición, por la peste, fusilado, etc., separado y viendo morir a su propia familia. Aún en esta situación él se dio cuenta que al ser humano se le puede privar de todas las libertades, ¿no?, de dinero, de estar en la prisión, pero no se le puede privar de la última de las libertades, que es la posibilidad de autodeterminarse, ¿no? Y en ese sentido, él se dio cuenta que podía encontrar un sentido a toda esta situación calamitosa. Entonces trató de ser útil a las personas que estaban a su alrededor, ¿no? De tal manera que él encontró un poco el concepto de la misión personal. Y la visión, porque desarrolló también la esperanza de que esto en algún momento tendría que acabar, ¿no? Eso no podría ser eterno, ¿no? Entonces esos aportes lo llevaron a construir la logoterapia, que es la terapia a partir de encontrar el sentido de la vida. Aún tengamos el sufrimiento que tengamos, tendríamos que pensar qué sentido tiene todo esto, ¿no? Obviamente tenemos fe, tendríamos que hacer una lectura. ¿Qué es lo que quiere Dios para mí? ¿No? ¿Cómo puedo, qué aprendizajes puedo tener yo ahora para poder también compartirlo a otras personas para que puedan superar eso? Doutor Fernando, Luciano, quien habla. Buenas noches. Buenas noches. Los problemas, ¿a qué punto los problemas pueden dañar al ser humano? Sí, a diferentes niveles, ¿no? Como están compartiendo el amigo que presenta su testimonio, esto se presenta desde la niñez, desde incluso antes del desarrollo del lenguaje, que es cuando se comienza a desarrollar la memoria, ¿no? Entonces, si crecemos en un entorno difícil, va a afectar incluso nuestra estructura neurológica, hablando de lo que se llama ahora en neurociencias la epigenética. Transforma la estructura de nuestro sistema nervioso y es parte del daño psíquico o psicológico que se da a partir del maltrato y la percepción de la violencia. Entonces hay un daño físico, neurológico, evidentemente psicológico, ¿no?, que afecta a nivel emocional, sean niños, adolescentes, jóvenes, adultos, sea a nivel individual, de pareja o familiar, ¿no? Entonces, los problemas, si no se manejan, evidentemente, si se postergan, estos van a aumentar, van a empeorar, ¿no? Entonces tendremos que ser más asertivos, resolutivos, ¿no es cierto?, y resilientes, para entender que a pesar de las dificultades tenemos que sobreponernos a esto. No porque unos sean más fuertes que otros, ¿no?, sino que simplemente tenemos que aprender a tranquilizarnos, ¿no es cierto?, respirar, ¿no?, relajarnos, conseguir mayor frialdad en la mente, ¿no?, para poder pensar mejor qué es lo que tenemos que hacer o cómo podemos planificar para poder superar poco a poco estos problemas. Listo. Doctor Fernando, muchas gracias por su participación. Nosotros del programa Habla que te escucho, una vez más le agradecemos. E pronto vamos a ter mais temas. O programa Habla que te escucho é sobre temas. E seguramente vamos a volver a invitar
para um novo tema. Graças por sua participação. Boas noites. Buenas noches. Un abrazo a todos.